Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición de ver y de escuchar esta videocharla. El día de hoy vamos a hacer precisiones que tienen que ver con la Carta de Venecia. Hemos venido haciendo un recuento, un largo recorrido entre las diferentes posturas, perspectivas para llegar a lo que es el patrimonio. ¿Y por qué hoy, en pleno siglo XXI, acuñamos distintos conceptos de ese patrimonio? Tenemos que entenderlo, entonces por eso hemos venido haciendo este recorrido. En esta sesión vamos a hacer precisiones y definiciones que se refieren a la Carta de Venecia de 1964 y con esto también inicia nuestro segundo parcial. Sabemos que ha sido un poquito difícil, 2020, año de COVID-19, contingencia sanitaria, pero pues aquí estamos. Aquí estamos y creo que es un buen momento para valorar ese patrimonio, para volcarnos a ver la importancia de la historia y de las cosas que han sucedido gracias a la historia. Comenzamos. La Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, Carta de Venecia, 1964. Esta carta inicia con este mensaje. Quiero que lo escuches porque trae una reflexión bastante profunda. Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un patrimonio común y de cara a las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable de la salvaguarda. Debe transmitirnos en toda la riqueza de su autenticidad. Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y la restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en un plan internacional, dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de su propia cultura y de sus tradiciones, dando una primera forma a estos principios fundamentales. La Carta de Atenas de 1931 ha contribuido al desarrollo de un vasto movimiento internacional que se ha traducido principalmente en los documentos nacionales y en la actividad del ICOM y de la UNESCO. En la creación por esta última de un Centro Internacional de Estudios para la Conservación de los Bienes Culturales, la sensibilidad y el espíritu crítico se han vertido sobre problemas cada vez más complejos y más útiles. También ha llegado el momento de volver a examinar los principios de la Carta a fin de profundizar en ellos y de ensanchar su contenido en un nuevo documento. En consecuencia, el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y de Técnicos en Monumentos Históricos, reunido en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964, ha aprobado el siguiente texto. Esta introducción nos deja ver las cosas que estuvieron haciendo antes que ya nosotros hicimos ese recorrido, esa línea del tiempo. Lo que causaron los conflictos bélicos y las acciones que se tomaron después de esos conflictos bélicos para restaurar el patrimonio a la sociedad, para volver a otorgar a los pobladores algo en que afianzarse y que pudieran sacar la identidad de esas raíces. Las definiciones. Artículo 1. La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Se refiere no solo a las grandes creaciones, sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural. Artículo 2. La conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y a la salvaguarda del patrimonio monumental. Artículo 3.
La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. En definiciones, nos dice que un monumento histórico comprende desde una creación aislada hasta un conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización, de cómo va evolucionando la sociedad o un acontecimiento histórico. No solo son grandes creaciones, sino también obras modestas que tienen un significado a través del tiempo. De ahí que monumento histórico no solo son las grandes creaciones ni las grandes obras, también las pequeñas obras que tengan un significado cultural. Luego nos habla acerca de que la conservación y restauración es una disciplina no solamente de un arquitecto, de un restaurador, de un arqueólogo, de un pintor o de cualquier persona que creamos que está llegada o afín a la arquitectura, como pudiera ser un historiador del arte. No. Todas las disciplinas que contribuyen son necesarias para estas acciones de conservación y restauración. Y no solamente se salvaguarda la obra, lo que vemos, sino también el testimonio histórico que esta obra da de lo que sucedió o aconteció. Si se fijan, ya lo estaba viendo de una manera más global, aunque este concepto en el 64 de globalización no existía, pero ya lo estaba viendo de una manera más global. Conservación. Artículo 4. La conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su mantenimiento. Artículo 5. La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a la función útil a la sociedad. Tal dedicación es, por supuesto, deseable, pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres. Artículo 6. La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el marco tradicional subsiste, este será conservado y toda construcción nueva, toda destrucción o cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores será desechada. Artículo 7. El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y el lugar en el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen. Artículo 8. Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de un monumento solo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable para asegurar su conservación. Idea general que nos da acerca de la conservación. Primero, la conservación debe ser una acción constante que implica un mantenimiento. Siempre debe favorecerse por una función útil a la sociedad. Lo conservo porque tiene una función útil a la sociedad, que se va adecuando con el tiempo a los nuevos usos y costumbres. La conservación no debe cambiar o modificar ni las escalas, ni las proporciones, ni las relaciones entre volúmenes y colores, porque si no debe ser desechada. No podemos cambiar un monumento de lugar, al menos que exista una razón de interés mayor por la cual se justifique el movimiento. El templo de Abu Simbel, consúltenlo, fue movido piedra por piedra y se llevó a otro lugar. ¿Por qué? Porque estaba en las márgenes del río Nilo y estaba siendo muy dañado. El río empezó a ganar terreno y lo estaba destruyendo. Por eso se aceptó que se moviera de lugar. Y finalmente,
Nos habla de los elementos de escultura, de decoración, de pintura que son parte de un monumento y que solo pueden ser separados cuando pongan en peligro la salvaguarda de ese monumento. Si no, nosotros no podemos separar nada. Restauración. Artículo 9. La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento. Se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí, donde comienza la hipótesis, en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas. Todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento. Artículo 10. Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y garantizada por la experiencia. Idea global que nos habla acerca de restauración, que solamente se debe restaurar cuando sea algo excepcional. Y que si se va a hacer, se deben de conservar los valores estéticos e históricos del monumento, respetando la esencia antigua, aportando y que se vea la marca de nuestro tiempo o la aportación contemporánea en su caso. Pero antes de llegar a la restauración, se deben de tener estudios arqueológicos e históricos que me digan por qué se debe de restaurar, o sea, que me den una justificación relevante, si no, no se acepta la restauración. Y que cuando las técnicas tradicionales ya no funcionen, es decir, si nosotros quisiéramos volver a hacer adobe, pero la tierra, el barro ya no es apropiado, pues entonces no utilicemos adobe, utilicemos una composición nueva, pero que se vea y que eso me permita que va a perdurar a las generaciones futuras. ¿Se dan cuenta? Porque yo les decía y les insistía que no se trata de volver a hacer todo tal y como estaba y que nadie lo vea, sino que vamos a dejar la marca de lo que estamos haciendo hoy en la contemporaneidad. Artículo 11. Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento pueden ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una obra de restauración. Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la desaparición de un estadio subyacente no se justifica más que excepcionalmente y bajo la condición de que los elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o estético y que su estado de conservación se juzgue suficiente. El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden depender únicamente del autor del proyecto. Artículo 12. Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales a fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico. Artículo 13. Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes interesantes del edificio, su trazado tradicional y el equilibrio de su composición y sus relaciones con el medio ambiente. Idea global. Las aportaciones se pueden hacer, pero deben ser consensuadas, no decisión de un autor ni del autor del proyecto, sino de un consenso de personas que están colaborando y que estén de acuerdo con esas aportaciones nuevas. Y como ya dijimos, siempre se deben de ver esas partes.
Y algo muy importante, si vamos a aportar, eso no debe sacar de proporción al monumento porque entonces va a perder su valor. Lugares monumentales, conjuntos histórico-artísticos. Artículo 14. Los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin de salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento, su tratamiento y su realce. Los trabajos de conservación y de restauración que en ellos sean ejecutados deben inspirarse en los principios enunciados en los artículos precedentes. ¿Qué nos dice? Pues que todos los lugares monumentales, ya vimos que no se refiere a monumental por el hecho de que sea muy grande y muy importante, puede tener una importancia histórica, puede ser algo pequeño, sin embargo, se considera monumento histórico. Es objeto de atención porque se debe de salvaguardar la integridad y asegurar el saneamiento, pero siguiendo todos los artículos anteriores que ya vimos. Excavaciones. ¿Qué nos dice acerca de las excavaciones? Artículo 15. Los trabajos de excavaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas científicas y con la recomendación que define los principios internacionales a aplicar en materia de excavaciones arqueológicas, adoptada por la UNESCO en 1956. El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar garantizados. Además, se emplearán todos los medios que faciliten la comprensión del monumento descubierto sin desnaturalizar su significado. Cualquier trabajo de reconstrucción deberá, sin embargo, excluirse a priori. Solo la anastilosis puede ser tenida en cuenta, es decir, la recomposición de las partes existentes pero desmembradas. Los elementos de integración serán siempre reconocibles y constituirán el mínimo necesario para asegurar las condiciones de conservación del monumento y restablecer la continuidad de sus formas. Concepto general o idea global. No se permite que mientas, debe de haber respaldos históricos que me muestren cómo era, en el caso de algo arqueológico, cómo era la traza, para entonces empezar a excavar y tratar de formar. Si hay partes que están destruidas alrededor, puedo consolidarlas, es decir, puedo hacer una anastilosis, volverlas a juntar y pegarlas, sí se puede hacer, siempre y cuando todo esté justificado en la historia y con documentos, en el caso de excavaciones arqueológicas. Por eso muchos se ríen y dicen que la campana la hizo Apasco. Vayan ustedes a saber. Que porque no encontraron todo lo que está ahí, sin embargo Apasco patrocinó la reconstrucción, no sabemos. Documentación y publicación. Artículo 16. Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán siempre acompañados de la elaboración de una documentación precisa, en forma de informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases del trabajo de desmontaje, consolidación, recomposición e integración, así como los elementos técnicos y formales identificados a lo largo de los trabajos, serán allí consignados. Esta documentación será depositada en los archivos de un organismo público y expuesta o puesta a la disposición de los investigadores. Y se recomienda que se publique o se exponga. Es decir, esto es una especie de bitácora que se debe de hacer, una especie de bitácora con su debido archivo o registro fotográfico, cómo estaba, cómo va a quedar, cómo quedó, qué hicimos, paso a paso de los trabajos. ¿Por qué? Porque esa es una manera de respaldar.
Si posteriormente existe un daño, si un material no era el adecuado, con este registro y con esta bitácora vamos a poder deslindar responsabilidades. Esto es muy importante. Los participantes de esta carta fue una comisión de redacción para la Carta Internacional de Conservación y Restauración de los Monumentos. En esta Carta Internacional de Venecia de 1964 participaron diferentes países, entre ellos Italia, Bélgica, España, Portugal, Yugoslavia, la UNESCO, que sabemos que es el organismo que se dedica a la educación, que pertenece a la ONU, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Italia, Checoslovaquia, los de la conservación de museos y de monumentos, Perú, Ciudad del Vaticano, Grecia, Austria, Polonia, Túnez, entre otros. Señalamos aquí a México con un personaje que es Carlos Flores Marini. Carlos Flores Marini nace el 28 de mayo de 1937 en el DF y fallece el 12 de enero del 2015. Es un arquitecto, un investigador y un académico, así como escritor mexicano. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Se especializó en restauración por la Universidad de Roma. Fue miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro de la Academia Mexicana de Arquitectura, del Sistema Nacional de Creadores y del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Como arquitecto, realizó muchos trabajos de conservación y restauración del patrimonio monumental en México y en América Latina. Fue cofundador del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, jefe de monumentos coloniales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y director de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Publicó más de 10 libros sobre historia y conservación del patrimonio monumental, además de artículos de divulgación e investigación en revistas académicas a nivel nacional e internacional. Asimismo, se desempeñó como docente en varias instituciones nacionales e internacionales como profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y como profesor huésped o invitado en la Universidad de Florida y en la Universidad Politécnica de Cataluña. En su larga trayectoria, fue reconocido con numerosos premios y galardones, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura 1996 y la Medalla Federico Sescose en el 2014. Carlos Marini fue uno de los importantes mexicanos que se dedicó a la restauración y fue invitado porque en ese momento era toda una autoridad en lo que a restauración se refería, además de haber ido a estudiar en Roma, que en Roma estaba la cuna de la restauración. Entonces aquí podemos darnos cuenta cómo fue importante que una autoridad mexicana estuviera participando en la elaboración de esta carta, porque estaba empapado de lo que estaba sucediendo en nuestro contexto para poder aportar, o sea, no estaba fuera de una realidad que estábamos viviendo los mexicanos. Entonces, pues México también participó, México también lo adoptó. Ahí estuvimos participando con un digno representante, por si no habían escuchado un poquito de su historia. ¿Cuál es nuestra actividad? Pues vamos a crear los conceptos propios de
1, conservación, 2, restauración y 3, revitalización. Lo realizarás en base a la Carta de Venecia que ya estudiamos con anterioridad en esta plática. Ya vimos lo que era conservar, restaurar y revitalizar, te lo he venido diciendo. La revitalización es volver a dar vida, es decir, proponer nuevos usos y costumbres para un monumento de acuerdo a la contemporaneidad y a lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para generar sustentabilidad. Sustentabilidad es que permanezca para las generaciones futuras, para el legado de las generaciones futuras. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.